y vamos a analizar todo lo que está pasando con el ministro Quirós, la mega reforma. Ustedes lo saben, hemos estado pendientes de eso aquí en turno, no solo en turno AM, en turno en vivo y también en turno PM, porque la aprobación del grueso de la mega reforma le permite al gobierno superar una de sus principales pruebas legislativas, pero el triunfo en el Congreso no necesariamente se está traduciendo en un respaldo ciudadano. El último termómetro político de la encuesta de Cifra muestra que un 63% evalúa negativamente la gestión del ministro de Hacienda Jorge Quirós, mientras un 50% cree que la mega reforma no logrará resultados y un 67% percibe al ministro Quirós como un poco interesado en alcanzar acuerdos con la oposición. El escenario entonces para el gobierno suma los coletazos de la entrevista de Mara Seguini, que hemos hablado aquí en profundidad, y la salida del subsecretario de Hacienda tras un test de droga. Conversamos con Camilo Férez, analista político, director ejecutivo de Cifra y streamer en la jungla, para analizar entonces qué escenario se abre para el Ejecutivo y qué está mostrando la opinión pública sobre sus primeros meses de gestión. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, Josefa, ¿cómo te va? Muy bien, Camilo. ¿Cómo se explica que Quirós consiga sacar adelante buena parte de su proyecto más importante y al mismo tiempo entonces termine con un 63% de evaluación negativa? A ver, lo primero que tenemos que decir es que, como sucede normalmente con los ministros, hay una correlación importante entre la aprobación al gobierno, ¿cierto? Y las evaluaciones que se hacen tanto de las gestiones de los ministros como también de la favorabilidad que se tenga hacia ellos. Es decir, existe esa correlación, algunos se escapan un poco de la norma, algunos son más conocidos por la ciudadanía y tienen una evaluación propia, pero tienden a quedar dentro de esta gran piscina, digamos, que es entre aprobadores y rechazadores del gobierno. Y dentro de ese mundo, el ministro Quirós tiene una correlación alta con los aprobadores y también con los rechazadores del gobierno. Por lo tanto, eso es lo primero que hay que decir. Él tiene la misma evaluación que el gobierno en general y que el presidente Kast en particular, ¿ya? Ahora, él tiene su propia imagen percibida desde la ciudadanía. Nosotros por eso quisimos hacer un doble clic sobre él, ¿cierto? Y por lo tanto, podemos analizar un poquitito más este perfil. Pero lo primero es que, claro, la reforma, el ministro y la gestión tienden a caer dentro de este universo, ¿cierto?, de aprobadores y rechazadores del gobierno. En ese contexto, si uno hace retrospectiva, ¿la figura de Jorge Quirós es un ministro de Hacienda inusual en la historia de Chile? No sé si inusual. Yo creo que él está retomando una antigua tradición de los ministros de Hacienda como el pesado de la película, digamos, el que está destinado a administrar las negativas, como dijo su colega Iván Poduje, devoto de la Virgen del Puño, le dijo, ¿cierto? Porque era muy apretado. Entonces, ese perfil yo creo que lo tiene la mayoría de los ministros de Hacienda. Ahora, él en particular sí tiene un perfil muy confrontacional. Y yo creo que aquí lo que se está jugando es un partido donde los estilos más bruscos, menos dialogantes y en algunos casos incluso burlescos. Yo creo que el ministro Quirós ha tenido de repente unos desliz, digamos, donde aparece de cierta manera hasta despectivo, tanto respecto de la oposición como a veces incluso de los propios colegas. Ese perfil recibe muy buena crítica en el mundo que vamos a decir votante duro, ese 30 o 34%, digamos, que no se ha movido de la aprobación presidencial, donde uno intuye que están esos públicos más activados de los sectores más duros de los republicanos, los sectores más duros de la UDI y también en los sectores que son muy favorables al nacional libertario, ¿cierto? ¿Y ese protagonismo se puede transformar en un problema político para el gobierno? Bueno, va a depender un poco de cuál sea el diseño que finalmente tenga el gobierno respecto de del propio electorado y de las mayorías sociales en general. Nosotros lo que hoy día vemos es que el gobierno se mueve como ambivalentemente entre las señales hacia los propios, a los que alienta permanentemente, pero también está inserto en una especie de trampa de las sábanas cortas, porque el gobierno no es autónomo, sobre todo cuando tiene que aprobar proyectos de ley, no es autónomo, no tiene una mayoría nítida, sino que tiene que recurrir
a los votos tanto de los nacional libertarios como de hoy día el PDG, que son los dos grupos que, aunque no forman parte del integrante del gobierno, digamos, hasta ahora le han estado permitiendo tener mayorías en los proyectos que ha llevado adelante. La mega reforma es uno de ellos. Y por lo tanto, tiene que equidistar entre estas señales como más fuertes al electorado duro y la negociación de votos en el Parlamento. ¿Y la mega reforma constituye un triunfo político o solamente se puede encapsular como un triunfo legislativo? Lo conversamos hoy día en la mañana. Pues, ¿se pueden diferenciar esas dos cosas? Analíticamente, al menos sí, uno puede decir que analíticamente tú podrías separar una cosa de la otra. En la mayoría de las veces van más o menos de la mano, pero lo que sí ocurre con esta reforma y con esta aprobación es que estamos seguros de que es la aprobación de lo que es el corazón del diseño que trae el gobierno para una de sus expectativas más importantes, que es el ordenamiento económico. Este es un proyecto que, más allá de lo que se haya dicho para su tramitación legislativa, es bastante evidente que es un proyecto cargado ideológicamente, que está construido sobre la idea de que no cualquier Estado sirve, sino que tiene que ser un Estado, vamos a decirlo en los términos más amables, fit, ¿ya? Cuando no derechamente mucho más chico. Es un proyecto que cuando tiene que elegir a dónde poner las señales, siempre las elige poniendo en la iniciativa privada y en particular en las grandes empresas, ¿cierto? Y ahí está puesta la expectativa de la reactivación, de la inversión, del empleo, y por lo tanto es un proyecto que es habilitante para el proyecto político del gobierno. Entonces es un triunfo político, no es solamente un triunfo legislativo. Lo que no quiere decir que vaya a ser un proyecto que vaya a ser ni bueno ni que vaya siquiera a obtener los resultados que promete. Pero desde el punto de vista de lo que uno entiende, que es el diseño político del gobierno, claro que sí es un triunfo. La encuesta también abarca que un 77% considera que Quirós no tiene entonces interés en alcanzar acuerdos con la oposición. ¿Qué impacto puede tener entonces esta imagen cuando quedan reformas necesarias para el gobierno, entonces que exige negociación parlamentaria y que hoy día el equilibrio del gobierno también es bastante precario? Mira, aquí la ciudadanía yo creo que está actuando en función de lo que el propio ministro ha transmitido. Si tú te fijas en todos los pares de atributos, a él se le vincula con los atributos más duros. Y solo aquellos que están dentro del 30-35% de quienes aprueban la gestión del gobierno, es decir, ese votante duro del que hablamos antes, considera que esos atributos son positivos o se va hacia la idea de que esto está muy vinculado a las convicciones, ¿cierto? Ahí se quedó pegado Camilo Pérez, pero ahí estábamos hablando entonces de esta idea de que el gobierno le cuesta llegar a acuerdo y que tenemos entonces a un gobierno que tiene que habilitar esta negociación parlamentaria. Ahí está, me dicen que volvió Camilo Pérez, ahí está. Volví momentáneamente. Sí, ahí está. Una interrupción en la conexión. Estoy un poco lejos de ustedes. Te estaba diciendo que sí, que el perfil del ministro, para la mayoría de los encuestados, ahí volvimos a tener un problema con la conexión y nos decía entonces cómo se configura el ministro Quirós. Ahí me avisa, señor director, si es que tenemos la conexión. Todavía no, pero estábamos abordando entonces lo que dice esta encuesta de cifra que mostró que un 63% evalúa negativamente la gestión del ministro Quirós, mientras un 50% cree que la mega reforma no logrará resultados y un 67% percibe al ministro como poco interesado en alcanzar acuerdos con la oposición. Señor director, ¿volvió a nuestro entrevistado? Ahí está. Ahora sí, Camilo. Oye, estamos teniendo varios problemas de conexión, así que pido las disculpas del caso. Sí, sigue con lo que me estabas contando con respecto a estos acuerdos que tienen que llegar el gobierno. Un 63% considera que Quirós no tiene interés en alcanzar acuerdos con la oposición. En eso estabas. Sí, la mayoría de los encuestados ven a un ministro que es muy rígido. Si tú te fijas, todos los atributos tienen que ver con que es confrontacional, con que no está interesado en llegar a acuerdos, con que incluso quienes lo ven desde el punto de vista positivo lo llaman a eso como muy motivado por sus propias convicciones.
Y en ese sentido yo creo que esto es coherente con el actuar del ministro y cómo él se ha presentado frente a la ciudadanía, es decir, como un ministro que tuvo una idea con la que amaneció esa mañana y la verdad es que no se movió de ahí, más allá de que incluso se ha instalado esta narrativa de que desde el punto de vista del ministro del Interior se ha intentado varias veces de que los acuerdos en el Congreso sean más amplios. A él parece bastarle con aprobar con el mínimo porque está dispuesto a sostener que ellos tenían la razón y que una vez que esto dé resultado, bueno, la gente le va a dar la razón a quienes estuvieron dispuestos a sostenerlo. Entonces, en ese sentido, es un ministro que tiene un perfil muy particular y yo creo que la ciudadanía en ese sentido dice, bueno, no está descubriendo la pólvora, digamos. Él no se ve interesado en tener acuerdos con la oposición. Con suerte, con el PDG, a quien sí le ha dado un trato preferente y en particular a Franco Parisi. ¿Y qué le hace contrapeso en el gobierno? ¿Alvarado, García Ruminot logran hacerle peso a la figura de Jorge Quirós? Sí, bueno, eso es lo que cuenta la leyenda oficialista, ¿cierto? Mi impresión, mientras más avanza el gobierno, es que existe un círculo muy cercano al presidente, donde obviamente está el ministro Arrau, y donde también está el ministro Quirós. Son dos personas que provienen directamente del riñón, uno del mundo republicano, más vinculado al partido, que es el ministro Arrau, y otro que estuvo ligado desde el principio a la campaña del presidente, cuando los economistas, no hay que olvidarse que Kast no tenía ningún economista de renombre al lado suyo. Incluso cuando fue a buscar a Daza Argentina no se lo pudo traer, ¿cierto? Sí. Y sin embargo Quirós siempre estuvo ahí y por lo tanto es de los leales, es como de los escuderos. Y el otro mundo, que es, vamos a decir, en los partidos tradicionales del ex Chile Vamos o hoy Chile Vamos, no sé si aún se sienten representados por esta nomenclatura, están muy interesados en que efectivamente sea un contrapeso en la dupla de Alvarado y García Ruminot. Pero yo, más allá de que el cargo efectivamente lo tienen, me parece que ellos más bien tienen que ver con la administración política del gobierno, son esa estantería, pero no necesariamente están cerca del corazón del presidente de la República, que es lo que finalmente determina cuán cerca del poder está uno y otro. O sea, son dos cargos poderosos, en ese sentido son un contrapeso, pero desde el punto de vista de la comunión con el proyecto político, yo creo que hoy día es lejos Quirós el que mejor lo representa. Camilo, si uno tuviera que pensar en la semana pasada, hay dos hitos políticos muy relevantes. Está el tema de la mega reforma y la entrevista a Mara Sedini. ¿Qué deja esa entrevista y qué lectura política se puede hacer de lo que ella dijo en esa instancia? Bueno, ella reveló varias cosas que mientras era ministra eran como un secreto a voces, ¿cierto? Que esta idea de que más bien ella estuvo puesta ahí porque el presidente la quiso ahí, por una parte, como es obvio, pero por otra parte no contaba con la confianza de ninguno de los equipos relevantes. Ella no era una ministra, era una vocera y me parece que todo el gobierno sentía que lo que tenían que hacer con ella era precisamente entregarle el material para que ella lo vocereara. Y eso yo creo que ella lo ratificó en su entrevista. Si eso es bueno o malo para ella, bueno, depende del diseño que tenga, pero lo ratificó. Que no formaba parte de ninguna de las decisiones, sino que más bien era una persona que estaba puesta ahí, como ella misma dijo, cual actriz para actuar el papel de vocera. Y mi impresión es que por ese lado no fue muy feliz su aparición. Ahora, hay otro efecto político, y es que ella vuelve a tocar una tecla que creo que no debe haber sido porque sí, que es esta idea de establecer un cierto conflicto entre intentar tocar a las grandes mayorías por la vía de bajarle un poco la actitud o la confrontacionalidad al gobierno y lo que ella llamó la batalla cultural. Ella se sentía parte de esta batalla cultural y sentía que estaba en el gobierno para darla. Si es que lo siente de esa manera y si es que lo transmite es porque obviamente entiende y ve que hay un mundo que más temprano que tarde podría terminar descolgándose de este diseño de gobierno,
y presionarlo, vamos a decir, teóricamente desde su derecha. Y yo creo que ahí es donde está más o menos el Partido Nacional Libertario, y es bien probable, lo dijo mi copanelista en La Jungla, Gonzalo Miller, de que ella más bien hoy día se sienta llamada a ser un actor dentro de ese mundo, del mundo más bien nacional libertario y de una hipotética oposición de derecha, o al menos una derecha que va a presionar desde su derecha al gobierno para que vuelva a esta batalla cultural. Claro, y no es de extrañar entonces que en esa entrevista también en el intermedio aparecieran los hermanos Kaiser. ¿Le hace daño al gobierno esta entrevista? Mira, yo creo que todavía, aparte de que para ningún gobierno es cómodo que ventilen su tras bambalina, ¿cierto? Yo creo que por ahora la entrevista es más negativa para la imagen de ella misma en tanto exministra. Esa es la verdad. Puede ser un poco inconfortable para el gobierno, pero no creo que mucho más que eso. Pero lo que uno tiene que tomar en consideración es lo que decíamos antes, que el gobierno está entre dos aguas para obtener mayorías, y eso hoy día le alcanza con la ambivalencia para navegar sobre eso, pero es solamente porque está viviendo una coyuntura sin elecciones. Cuando los parlamentarios, cuando los partidos, ¿cierto?, estén pensando en la siguiente elección, van a presionar más porque las señales sean hacia sus nichos electorales y no necesariamente hacia el 50+1 de la ciudadanía. Y es probable que ahí esta polaridad, digamos, entre estar entre un centro populista, vamos a decir el del PDG, y una derecha más dura incluso que la republicana, una derecha identitaria, sí va a empezar a tener efectos políticos sobre el gobierno. Ese tironeo, digo. Camilo, y después de esta aprobación de la mega reforma, ahí es cuando se viene el reordenamiento de fuerzas que se podría pensar, ¿o no? De la derecha. Bueno, a la derecha le queda mucho camino por recorrer. Van a tener que tener una política de alianzas para las siguientes elecciones y van a tener que ver cómo pueden coexistir dentro de este gobierno. Yo creo que la mega reforma es una apuesta arriesgada, por lo que te decía antes, una apuesta muy rígida que se alcanzó con una votación que dentro de todo no es holgada, ni mucho menos, y que además está muy presionada por tener resultados en el mediano plazo. No sé si en el corto, porque si tú miras todas las encuestas, la gente tiene una evaluación negativa, pero tiende a darle un poco todavía de margen a la expectativa sobre cuándo se van a producir cambios en las dos materias principales, que son seguridad y economía, que son las dos grandes promesas del gobierno. Pero si se comienza a ralentizar, esto puede tener un efecto que es parecido al del benzinazo, que fue una apuesta all-in del ministro Quirós, porque esto iba a ser un shock momentáneo y que por lo tanto al negarse a suplementar los precios de los combustibles y una vez resuelta la guerra, ¿cierto?, los precios iban a volver a su normalidad, este efecto se iba a desvanecer y se ha ido extendiendo en el tiempo. Y no son pocos, ¿cierto?, los encuestadores, los colegas, ¿cierto?, que han dicho que este es el único elemento rastreable, el que tiene mayor correlación con la caída brusca en la popularidad del gobierno. Yo no sé si el gobierno tiene espaldas suficientes para que su gran apuesta hasta ahora político-legislativa, que es esta mega reforma, no tenga resultados en el corto plazo en su promesa principal, que es que vuelva la inversión, que vuelva el crecimiento y que además se estabilice el empleo. Y el caso del subsecretario que tuvo que renunciar por test de drogas positivo, ¿tendrá alguna consecuencia para el gobierno, para la moral del gobierno? Sabemos que en política la moral es relevante, entonces la consecuencia que uno puede tener con lo que dice y sus actos, ¿tendrán efecto o no? Mira, yo creo que hasta ahora el gobierno de José Antonio Kast se ha caracterizado por desprenderse rápido de los problemas y de los problemáticos. Así como él lo hizo antes también, ¿eh? No hay que olvidarse que este actor del cual hablábamos antes, que son los nacional libertarios, nacieron precisamente de una purga que hizo el propio Kast dentro del Partido Republicano de antaño, cuando todavía eran ellos el partido identitario. Así que yo creo que esta es una decisión que se aviene con el estilo del gobierno, que es desprenderse rápido de los problemas, así como se desprendieron también de Mara Cedini y de Trinidad Steiner, ¿cierto? Y creo que los veo conformes con su decisión.
Ahora, que siento un presidente complicado, obviamente cuando tú tienes todavía un espacio de duda o un espacio de apelación, sí, es un presidente complicado, hay caminos intermedios que se podrían haber tomado, pero no parece que haya sido tampoco una figura muy relevante dentro del Ejecutivo. Piensa tú que él está debajo precisamente de quien la gente considera el ministro más poderoso, no el más simpático, evidentemente, pero sí el más poderoso y que, de acuerdo a lo que veníamos conversando nosotros, hay razones para que así lo consideren. Y hablando de personajes problemáticos, también tenemos el caso de Ítalo Omega, lo hemos visto durante estos días y causó bastante polémica. El gobierno ha tratado también de desvincularse rápidamente, pero nuevamente el problema de la moral y también el Partido Nacional Libertario le puede causar un dolor de cabeza al gobierno, ¿no? Totalmente, sí. Tú vas acumulando en la medida en que, por eso te decía, para el gobierno hoy día, el gobierno tiene el orden suficiente y tiene el poder suficiente para mantener ese orden. Pero cada día que va pasando, el gobierno algo de ese poder va perdiendo y el orden también se va disipando porque empiezan a aparecer todos estos estímulos, los negativos, digamos, que pueden ser estos escándalos, donde de un minuto a otro puede encontrar que no tiene los respaldos suficientes y por lo tanto comienza a dispersarse ese orden del que hoy goza. Yo creo que esa es la razón por la cual está tan apurado, digamos, en que estas cosas se zanjen lo antes posible. Camilo, ya para ir cerrando y mirando los datos de cifra, ¿cuáles son hoy las señales que más deberían preocupar a la moneda? Mira, lo primero que está ratificado en todas las mediciones y en casi todas las preguntas es que el gobierno parece que no tiene muchas posibilidades ya o que se está tendiendo a estabilizar en una aprobación que es muy, muy cercana a lo que vamos a llamar el voto duro, que es un poco lo que le pasó a Gabriel Boric y que tuvo que navegar con eso hasta el final de su mandato. Yo creo que ese es el dato más complejo. Al gobierno le queda poco tiempo y le quedan pocas balas para retomar un discurso de mayoría, si es que le interesa mantener un cierto discurso de mayoría. Yo creo que ese es uno de los elementos centrales. Y lo segundo es que la agenda que está tratando de imponer, que es muy cercana a su visión ideológica, trae una promesa que la gente no está viendo. Es decir, la gente está refiriendo cada vez más malestar, evaluación negativa y al mismo tiempo va perdiendo la esperanza de una reactivación en el ámbito económico y también en el ámbito del control del delito. Y por lo tanto, siendo esos dos elementos tan capitales para el gobierno, me parece que ahí debiese mirar un poquitito y revisar su instrumental, porque si no, muy rápido le van a empezar a poner proyectos externos a un gobierno que lo único que quiere es morir con las botas puestas. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Vamos a estar pendientes entonces de todo lo que saca de cifra y ver entonces cómo es la evaluación del gobierno y también de ti en Comando Jungle. Que esté muy bien. Gracias, que estén bien, chao.